Agradecemos al Señor, hermanos, porque tenemos la enorme bendición de estar nuevamente juntos. De hecho, el calor fraternal debe llenar nuestros corazones, nos debe hacer sentir gozosos delante del Señor, saber que tenemos una familia que alaba al Señor, que está unida por la sangre de Jesucristo. Así que debemos estar gozosos por esta gran oportunidad que es un enorme privilegio delante del Señor. Estoy seguro que el Señor ha bendecido su vida de muchas maneras. Por eso venimos hoy a alabarle. Disponga su corazón porque en el Salmo 96 hay un mensaje muy especial para nosotros acerca de cómo adorar al Señor. De hecho, el tema de esta mañana es los elementos de nuestra adoración. Escuche el mensaje de este salmo que dice de la manera siguiente: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. Brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Le invito a orar para que el Señor bendiga el mensaje en nuestros corazones. Señor, solamente ponemos delante de ti nuestros corazones, ponemos delante de ti, Señor, los ojos de nuestro espíritu, ponemos delante de ti nuestros oídos espirituales para que seas tú quien los llene y que en esta mañana seas, Señor, tú quien nos indique cómo debemos de adorarte, Señor. Necesitamos saber cómo hacerlo. Toca pues nuestros corazones para que lo hagamos de la mejor manera y tú seas honrado en nuestras vidas y en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, los elementos de nuestra adoración. Le pregunto de entrada, ¿qué es lo que usted piensa que nosotros hacemos cuando adoramos? O en otros términos, ¿cómo adora usted? ¿O qué concepto tiene usted de la adoración? ¿O qué piensa usted que tenemos que utilizar para adorar a Dios? ¿Qué elementos intervienen en esta experiencia que tenemos los hijos de Dios para adorarle? Este salmo precioso, el Salmo 96, nos dice cómo es el concepto, la perspectiva que tiene el salmista en cuanto a la adoración, porque en su experiencia él ha estado viviendo en un vivir constante la adoración delante de Dios. Aquí hay algunos elementos, de hecho son 7 puntos que pueden ser muy excesivos, pero que sin embargo nos muestran cómo podemos nosotros adorar a Dios. Hay elementos de sobra, pues, para adorar al Señor, solamente que en algunas ocasiones nosotros utilizamos 1, 2 o quizá hasta 3 canales para nuestra adoración. Escuche, entonces, con atención el mensaje de la palabra de Dios. La primera cosa que el salmista señala aquí es el canto. Nosotros en nuestra adoración podemos cantar a Dios. Somos invitados a cantar a Dios. Vean los versículos 1 y 2. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Observe que por lo menos en 3 ocasiones se repite el mandato de cantar al Señor.
Cantar es un arte precioso que Dios quiere tomar de nuestras vidas y de nuestros corazones para poderle adorar. El canto, hermanos, es uno de los medios más conocidos para adorar a Dios. Mucha gente canta y experimentamos algo muy especial cuando nosotros le cantamos a Dios y lo hacemos con el corazón y utilizamos los elementos de este arte tan precioso para adorar el nombre de Dios. Pero lamentablemente y de manera equivocada, en muchas ocasiones se utiliza la música o el canto como único medio de alabanza a Dios. A veces hemos concentrado mucho la adoración en solamente la música o el canto y queremos expresarnos solamente a través de este canal. Algo más que nosotros debemos observar es que el canto debe ser el canto a Dios. Eso es lo que dice el salmista, el canto debe ser dirigido a Dios. No es para que nosotros nos sintamos bien, no es para que nosotros experimentemos placer, alguna cierta experiencia que nos haga sentir paz o calma, que de hecho sucede, pero ese no es el propósito. El propósito es expresar la música con su letra, con su arte, con su espíritu al Señor. Por eso me llama la atención que en algunos casos he buscado en ocasiones en el internet, mientras estudio, mientras hago algún trabajo, música instrumental cristiana. Y en algunos rubros por ahí he encontrado música instrumental cristiana para relajarse. Ese tipo de música, esa tendencia o ese concepto o esa teología está mal encaminada. Porque la música cristiana no es para que uno se relaje, no es para que uno se sienta bien, no es para que agrade a nosotros. Si bien podemos cosechar algo de eso. Sin embargo, lo más importante es que la música esté dirigida a Dios. Esto implica entonces que la música debe llevar cierta clase de trabajo, cierto esfuerzo, y debe llevar imaginación porque es arte, debe llevar todo el corazón puesto en ello para que Dios sea glorificado. Hay cantos, hermanos, que hablan de tristeza, hablan de egoísmo, hablan de deseos de venganza, hablan de bajezas, pero el canto que nosotros tenemos que entonar, dice el salmista, que debe ser un cántico nuevo. El corazón cristiano debe estar rebosante de alegría, de gozo, para expresarle a Dios el mejor mensaje de su corazón al reconocer su grandeza. El corazón cristiano debe estar lleno de alabanza. El cántico nuevo tiene más bien, no tanto porque sea una música nueva, que bien puede serlo, pero habla de esa experiencia de celebrar la salvación, las bondades, la misericordia que Dios tiene para con nosotros todos los días. Y en ese sentido el canto es nuevo todos los días. La experiencia es nueva y puede también tener un ritmo nuevo, puede tener una letra nueva, puede tener un nuevo significado, porque esa es la experiencia que nosotros tenemos con Dios. Jeremías decía que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que nuestro canto debe tener un significado muy importante, sobre todo, que exprese nuestra situación en Cristo Jesús, que hable de las bondades de Dios, que hable de la protección de Dios, que hable de nuestra comunión con Él. El canto, entonces, es un canal de adoración. La segunda cosa que menciona el salmista es la salvación. Versículo 2. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Y la versión Reina Valera 60 dice, anunciad día en día su salvación. Nosotros debemos expresar la salvación, pero pensemos en la gente de aquellos tiempos que vivían posiblemente en guerra constante, y los que celebraban el hecho de que no les haya sucedido nada en una guerra eran los victoriosos, o eran aquellos que no eran lastimados de ninguna manera y habían sido librados por su rey o por su ejército.
Y así el pueblo de Dios también, cuando salía a la guerra y regresaba victorioso, celebraban que Dios los había salvado. Pero en este caso, a partir del Nuevo Testamento, a partir de la venida de Jesús, dice la Biblia, nosotros lo sabemos, que Él vino para salvarnos a nosotros del pecado y sus consecuencias. Vino a salvarnos del sufrimiento, vino a salvarnos de la condenación que produce el pecado, vino a salvarnos del infierno. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar, es lo que tenemos que anunciar de día en día su salvación. Hay que proclamar eso que Dios ha hecho en nosotros. Y el salmista aquí está invitando a los demás, a los que han tenido esta experiencia de salvación, a que lo hagan, porque Dios, Jehová de los ejércitos, les ha salvado. Ahora decimos que Dios nos ha salvado a través de Jesús, y es una experiencia, como decíamos, que tenemos que compartir con los demás. Con algunos hermanos he platicado en días pasados de que en medio de esta gran experiencia mundial de la pandemia, cuantísima gente ha sufrido no solamente el temor de haber estado metido en el dolor de la enfermedad y estando ahí casi al borde de la muerte. Dios los rescató, pero otros perdieron a su gente, perdieron a miembros de su familia y están dolidos todavía. Pero aún con esto, ellos celebran que Dios les haya concedido la vida. Y por eso es que he invitado a algunos hermanos para que expresemos a los demás, a los que no conocen de Cristo, para que sepan que el Dios que nosotros tenemos es un Dios glorioso, un Dios poderoso, bondadoso, que nos ha salvado de la enfermedad, que no nos ha pasado nada, o que nos ha rescatado de la tumba y de la muerte. Y es algo que los demás deben de conocer. Hablemos de la salvación que Dios nos ha dado. Valdría la pena recordar cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a alguien de Cristo y que se convirtió. Y si no ha pasado, tenemos oportunidad todavía de hacerlo. Hoy podemos empezar a comunicar esa gran verdad de las bondades de Dios y de la salvación que tenemos en Jesucristo. La tercera cosa que podemos hacer para adorar a nuestro Dios es proclamar su gloria. Es decir, anunciar aquellas cosas grandiosas y majestuosas de nuestro Dios. Versículos 3 al 6. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Es decir, nos está invitando el salmista a que expresemos las grandezas de Dios. En varios salmos y en varios pasajes de la Biblia, nosotros encontramos que a Dios se le alaba por su grandeza. El Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y así podemos seguir pasando por muchos pasajes y encontramos la gran majestad de Dios que el salmista o el escritor bíblico está anunciando. Una cosa que nosotros debemos hacer, hermanos, es reconocer que nuestro Dios es grande. Cuando vamos más adelante, hacia los versículos incluso hasta el 12, el salmista en este caso sigue hablando de las grandezas de nuestro Dios, de su majestad y de su gloria. Por eso es que lo que reflejamos cuando no hablamos de la grandeza de Dios, dice un comentarista que lo que reflejamos es que nuestro Dios, no el Dios de los cielos, sino el Dios personal que nosotros tenemos, ese Dios es muy pequeño. Nosotros tenemos que salir a decir que el gran Dios que tenemos es majestuoso, es grandioso, es poderoso, es infinitamente poderoso. Estaba leyendo hace apenas 2-3 días atrás un fragmento del libro. Estoy leyendo el libro completo de James Dobson, que posiblemente ustedes lo conozcan, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y llegué a una porción donde James Dobson dice
Desde allá en 1993, cuando él escribió su libro, menciona que, y efectivamente los datos que está dando son fidedignos. Él menciona en su libro que para aquel entonces ya se tenía conocimiento de que la cantidad de galaxias que habitan en el cosmos, en nuestro universo, eran aproximadamente 100,000 millones. Pero un dato que acabo de consultar dice que en aquel entonces solamente habíamos dicho o habíamos conocido apenas el 10% de lo que en realidad hay. Y es posible que haya más todavía. Lo que quiere decir es que no hemos alcanzado con los conocimientos de la ciencia a descubrir la grandeza del universo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Dios? Bueno, lo que sucede es que las grandes leyes del universo que rigen el cosmos no podrían ser posibles si es que Dios no estuviera en medio de ello. Nuestro Dios es poderosísimo. En algún momento creo que les he dicho que a veces nosotros vemos la luz de alguna estrella por allá lejos. Y leía en un dato científico también que señalaba que esa luz que estábamos viendo en muchos casos es una luz que nos está llegando apenas de una estrella que ya pudo haber muerto hace muchísimo tiempo. Es decir, quién sabe desde dónde nos está llegando esa luz. Pero todo eso es obra de nuestro gran Dios. Esa es la gloria que nosotros tenemos que proclamar. Cuando usted ve una preciosa flor, cuando usted ve una planta, cuando ve una ave preciosa, un animal, usted se regocija por la grandeza que Dios expresa en estos seres, en nosotros mismos, en nuestros órganos, en lo que somos. Dios es un Dios glorioso, hermanos, que tenemos que decir quién es. Por lo menos anunciar un poquito de esa enorme grandeza de lo que es nuestro Dios. Una manera, pues, más de adorar a Dios es proclamando su gloria. Pero también, otra forma de adorarlo es reconocerlo como el único Dios. Versículo 5. Todos los dioses de las naciones son nada, pero el Señor ha creado los cielos. Todos los demás que se llaman dioses o que les dicen dioses, no son absolutamente nada, son nulidades. De hecho, aquí el salmista hace un juego de palabras. Elohim es para referirse a Dios o a dioses. Y Helihim es para hablar de los ídolos. Por eso dice, todos los Elohim son Helihim. Todos los ídolos son nada, son vanidades. Pero también es necesario reconocer la deidad y la unicidad de nuestro Dios, es decir, ese hecho de que Él es el único Dios. Eso debe asentarse bien en nuestra perspectiva, en nuestros pensamientos, sobre todo cuando el ser humano intenta levantarse como Dios, cuando nosotros mismos intentamos tomar el lugar de Dios. Entonces es necesario venir otra vez a su palabra y reconocer que Él es el único Dios. No hay nadie más que Él como Dios. Cuando la tentación de ser autoalabados llega a nuestro corazón, es necesario reconocer con humildad que solamente Dios es Dios. No importa cuánta preparación tengamos, no importa cuánto dinero tenga la gente, no importa cuánto conocimiento tenga de ciencia. El hombre debe ser suficientemente inteligente para decir que solamente Dios es Dios. Hay que reconocerle como el único Dios. Nadie más debe tomar el lugar de nuestro Dios. La quinta cosa es que para adorar a nuestro Dios debemos estar sujetos a su dominio. Es decir, la verdadera adoración tiene que ver también con un sometimiento de nuestra vida, de nuestra voluntad y de todo lo que somos al señorío de Dios, de su Hijo, el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que es Dios. Versículos 7 y 8. Tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Tributen al Señor pueblos todos. Hay que reconocer el señorío del Señor. Valga la redundancia.
Hay que reconocer su gobierno, su poder, su majestad. Aunque ellos tenían rey, el pueblo de Israel tenía rey, sin embargo, parece en este pasaje que el mismo rey es el que está invitando a honrar al rey del universo. Algunos piensan que fue David mismo quien escribió este salmo. No podemos, hermanos, alabar a Dios a menos que nos sujetemos a su señorío y a su gobierno. Podríamos hacer muchísimas cosas, pero sin el sometimiento a Dios no estamos alabando a Dios. En otros términos, podríamos hacer muchísimas cosas religiosas con apariencia de piedad, pero si el corazón no se somete a Dios, definitivamente no estamos adorando a Dios. Jesús dijo en una ocasión, ¿por qué me dicen Señor, Señor? Y no se someten entonces a mi señorío y no hacen lo que yo les digo. No basta entonces escuchar la voz de Dios, no basta conocer su palabra, no basta memorizar su palabra si nosotros no nos sometemos a su señorío y a su gobierno. Es muy importante que la vida, sobre todo la vida del creyente, pueda someterse de manera plena, de manera total al gobierno de nuestro Dios y Señor. Adorarle es también someterse a su dominio. Pero por otro lado, hermanos, adorar al Señor es también entregarle ofrendas. Versículo 8. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. ¿Se da cuenta de esta gran oportunidad y este canal, esta vía por el cual podemos expresarle nosotros nuestra adoración a Dios? Cuando le damos ofrendas, nosotros estamos adorando a nuestro Dios. Es reconocer que Él es el dador de todo, que Él es la fuente de toda bendición, que Él es quien provee para nuestro sustento, que Él es quien nos da la vida. No podemos entonces hablar de alabanza a menos que nosotros, hermanos, entreguemos también ofrendas a nuestro Dios. ¿Qué implica la ofrenda? Implica el reconocimiento de que Dios es el origen de toda bendición, como ya dijimos. Implica también que hay una evidencia de gratitud. Y la ofrenda también es una evidencia de fe. Confiamos en que Dios ha de seguir proveyendo para nuestra subsistencia. Pero el corazón que no tiene esto es un corazón que consecuentemente no va a ofrendar. O lo hace posiblemente por alguna clase de presión religiosa, pero no ofrendará con su corazón. El corazón cristiano es un corazón que ofrenda constantemente a Dios. No desperdicie usted la oportunidad de ofrendar. Entréguele a Dios lo que Dios le ha dado y hágalo con su corazón. No es la cantidad, es el corazón agradecido que da a Dios reconociendo su grandeza, y de eso es lo que Él se agrada, de eso es lo que Él recibe adoración. Pero la ofrenda, aunque sea abundante, por eso decía que no es la cantidad, aunque sea abundante, no puede sustituir a la obediencia. Solamente el corazón obediente es el que puede ofrendar también con pureza, puede ofrendar con genuinidad. Porque es posible que haya quien entregue cantidades fuertes de ofrenda y no con ello quiere decir que esté bien sometido a la voluntad de Dios. De hecho, pudiera haber quien hiciera esto. Pero a Dios, hermanos, no podemos sobornarlo pues con grandes ofrendas, aunque nosotros andemos por caminos equivocados. Lo que Dios quiere de nosotros es una vida que se entregue a Él. Vea el capítulo 1 de Isaías, y ahí hay una larga disertación de parte de Dios a través de Isaías, haciéndole un reclamo a su pueblo. Cuando dice, ¿por qué vienen a traer delante de mí muchas ofrendas? ¿Por qué vienen y traen los becerros? ¿Por qué hay ese arroyo de sangre? Si no es eso lo que yo pedí. ¿Por qué hay fiestas solemnes? ¿Por qué hay días de reposo? ¿Por qué muestran que son generosos si en realidad no se están portando bien? La ofrenda debe estar acompañada de un corazón dispuesto para obedecer a Dios.
Esa es la verdadera adoración. Pero también adorar a Dios implica brindarle una adoración santa. Versículos del 9 al 13, ahí hablan de cómo esos versículos señalan cómo el creyente debe adorar. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemble delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. A Dios, hermanos, no podemos adorarlo con manos sucias. No podemos adorarlo con vidas sucias. Dios quiere que la adoración pueda ser una adoración limpia, una adoración santa. Cuando hablamos de santidad, yo a veces he dicho que este término, esta palabra, esta doctrina, parece ser a veces que es una palabra ya rancia, que era del pasado, porque pues ¿qué tiene que ver la santidad con nuestra vida actual? La verdad es que a veces como pueblo de Dios hemos perdido la santidad. Nos hemos olvidado de la santidad. Como hijos de Dios, incluso como siervos de Dios, en muchas ocasiones nos hemos olvidado que nuestro Dios es santo. Esto que estamos diciendo está ligado a lo anterior, porque a veces se piensa que se puede vivir mal delante de Él, delante de Dios, pero se le puede dar abundante ofrenda. Es decir, se le puede sobornar. Lo que pide Dios de nosotros es algo muy importante y ahí lo tenemos en el libro de Miqueas. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Dice él en el capítulo 6, versículos 6 al 8 de Miqueas. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito o al fruto de mis entrañas por mi pecado? Escuche el 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada de lo que llamamos adoración, entonces, es adoración si es que no hay santidad. Que nadie, hermanos, y que nada empañe nuestra relación de adoración con nuestro Dios. Mire cuántos canales tenemos para adorar a Dios, cuántas vías encontramos, cuántos recursos que Dios quiere que utilicemos para poderle adorar. Posiblemente habíamos pensado solamente en uno o en dos, pero déjeme recordarle que adorar a Dios tiene que ver con el canto. Adorar a Dios tiene que ver con anunciar su salvación. Adorar a Dios tiene que ver con proclamar su gloria. Adorar a Dios tiene que ver con reconocerle como el único Dios. Adorar a Dios tiene que ver con estar sujetos a su dominio. Adorar a Dios tiene que ver con entregarle nuestras ofrendas. Adorar a Dios tiene que ver con brindarle una adoración santa. Que Dios bendiga su corazón. Que Dios abra más y más los ojos de cada uno de nosotros para que utilicemos todos estos recursos y todas estas vías para adorar con todo nuestro corazón al Dios de los cielos, al Dios que nos tiene vivos, nos tiene de pie, nos tiene bendecidos hasta el día de hoy. Que Dios le bendiga ricamente.